era una mamá cero amorosa con mis hijas, cero, o sea, yo digamos, ellas me trataban de abrazar y como que, como siempre, ese rechazo al contacto físico, entonces yo les decía, ay, ya, mucho, mucho. Entonces ellas lo que hacían era como, ay, no, dame un abracito. Entonces ya, digamos, ellas me abrazan y ya sé que, digamos, digo, bueno, es el único momento que tengo y son el regalo que Dios me dio a mí, porque son de verdad un regalo. Y yo que son niñas sanas, que son niñas inteligentes, que son niñas que digamos, por ejemplo, a veces no me ayudan en ciertas cosas que uno como mamá dice, pero ¿por qué? No sé qué, deberían ser diferentes. Yo digo, son las hijas que Dios me dio y Dios me las dio por algo, porque algo quiere enseñarme a mí, algo quiere enseñarle a ellas y yo tengo que empezar a mirar qué Dios quiere enseñarme, porque todo lo que Dios nos da es para que aprendamos algo, para que crezcamos en Él, para que estemos con Él, para que lleguemos a eso, a lo que vinimos, ¿no? A parecernos a Jesús. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Para nosotros es un gusto volver a estar acá con ustedes y hoy presentarles a una persona muy especial que nos está acompañando. Bienvenida, Kelly. Hola, Marta. Qué rico tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación porque hoy nos va a compartir una historia de cambio de vida que va a impactar la suya. Si le gusta este programa, esta presentación, ayúdenos a llegar a más personas, compártalo, póngale me gusta y haga un comentario de lo que usted hoy va a escuchar. Y ahora vamos a entrar con nuestra primera pregunta. Es una pregunta muy importante porque queremos a ustedes invitarlos a una cena de negocios en donde la vida de nosotros ha cambiado. ¿Tú crees que eso es una realidad? Sí, la vida a uno le puede cambiar yendo a estas cenas de negocios. Por lo menos a mí me cambió. Yo era un antes y un después. Yo creí que conocía de Dios, pero realmente no le conocía a Él, que es lo importante de todo esto, ¿no? Conocer a Dios en intimidad. ¿Y qué pasó en esa primera cena de negocios? ¿Quiénes te recibieron? ¿Qué pasó en todo ese desarrollo mientras que estuviste allá? Pues yo llego a esta cena siendo una persona que estaba sufriendo de un ataque de ansiedad. Llevaba como 3 días así con un ataque de ansiedad súper fuerte porque me han pasado ciertas situaciones. Entonces un amigo me llama y me invita a estas cenas y yo digo, por no estar en la casa, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y fui a esta cena y llegué y me recibieron un grupo de mujeres súper lindas, con un abrazo, porque es, o sea, lo reciben como si lo conocieran uno de toda la vida y con un amor que uno dice, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿No? Y esta chica que estaba contando el testimonio de vida, no sé, algo caló en mí, comencé como a llorar y a esto, pero de todo eso lo que más me impactó fue la actitud de una de las chicas de este capítulo, que era muy dinámica, muy quiero hacer, yo decía, tan chévere llegar a ser como ella es, ¿sí? Qué bonito cómo se le siente a ella esa alegría, ese entusiasmo, esas ganas por servirle a Dios, o sea, lo hace como con tanta naturalidad, qué bonita ella. Entonces yo dije, bueno, me gusta, de aquí soy y desde ese día pues comencé a ir a las cenas, yo seguí yendo frecuentemente después de eso. Kelly, ¿hace cuánto llegaste a esa primera cena? Yo llegué un 4 de julio del 2023, o sea, ya hace 2 años y 7 meses, nunca lo olvidaré porque la mejor decisión. Ah, qué lindo, pero entonces vamos a hablar de antes de ese 4 de julio, vamos a hablar cómo era Kelly, cómo fue Kelly en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, porque indudablemente todas esas etapas nos marcan lo que hoy es nuestra vida, lo que es la vida futura. ¿Qué pasó con Kelly en esa época? Bueno, siempre fue una niña que me sentía, no que fuera, sino me sentía sola, sentía como ese rechazo de las personas, sentía que no me querían. Entonces yo siempre busqué como amor y como aprobación, pero siempre me sentí muy insuficiente. O sea, yo siempre me sentí insuficiente, no soy suficiente. Primero, o sea, en mi infancia yo fui insuficiente para mis padres, para mis hermanas, no me sentía suficiente. No que no lo fuera, sino que yo me sentía así. Cuando fui creciendo, entonces me sentía insuficiente para los hombres. Entonces yo decía, tengo que hacer lo que sea para poder agradar. Entonces cuando era pequeña, entonces hacía aseo, hacía todas las tareas, quería como agradar de esa manera. Y
Cuando ya fui adolescente, entonces quería agradar a los hombres de pronto vistiéndome de manera, eh, digamos, más provocativa, de pronto haciendo cosas que a ellos les gustaba, hasta haciendo tareas o lo que fuera, para agradarles a ellos, para que me aceptaran o sentirme que yo hacía parte de, yo quería ser parte de algo, siempre quise ser parte de. Ya después cuando nacen mis hijas, pues a ellas sí ya las dejé como más a un lado porque yo quería seguir como que me aceptaran, como que es cuando yo llego a los pies de Cristo, que lo conozco bien, que sé quién es, yo aprendí que yo no necesito que nadie me acepte por lo que yo haga, sino por lo que yo soy, por lo que Él puso en mí, por lo que Él sembró en mí. Y lo que Él sembró en mí es esencia y naturalidad. Entonces, digamos, mi forma alegre, extrovertida de ser sin necesidad de llamar mucho la atención o de ser algo que no soy, sino siendo yo. Y la gente me ha aceptado más y en esta organización me di cuenta que me aceptan así por lo que yo soy, con mi forma espontánea de ser, con mi forma, y todos dicen tan chévere su forma de ser, entonces yo digo, y eso fue lo que plantó Dios en mí, entonces hago parte de siendo yo. Bueno, ¿y qué pasó en ese primer evento? ¿Cómo tú nos dijiste que entraste con esa ansiedad tan tremenda, pero cómo saliste? Bueno, en ese primer evento, con la chica que te digo que me impactó mucho, salimos a tomar café después de esa cena. Entonces, digamos, yo me sentí como incluida por primera vez en algo que era sano, ¿sí? Porque pues yo siempre fui de las que trataba de irme a tomar, de irme a, no sé, a sitios donde no debía estar, porque por sentirme incluida. Pero no era que me gustara ese ambiente, sino que por sentirme incluida. Pues en ese primer testimonio, pues digamos que como venía así con la depresión y pues como con la tristeza, entonces como que no puse mucho cuidado. Entonces, en el siguiente testimonio, sí fue como que me impactó mucho el que la chica estuviera hablando de que a ella le habían regalado un negocio. Entonces yo decía, yo no puedo creer que eso sea verdad. Y yo esa noche le llegué y le pregunté, Señor, ¿es verdad que tú regalas negocios? Yo en ese momento trabajaba en una lavandería y pues era empleada y yo había sido empleada toda mi vida. Entonces yo decía, Señor, ¿será que tú sí regalas negocios? Y pues digamos que a mí, 8 meses después de estar en fraternidad, un año después de estar en fraternidad, a mí me regalan un negocio, regalado, o sea, que de verdad me lo regalaron, que no tuve que poner un peso, no tuve que poner nada, y yo decía, sí, Dios sí regala negocios. Qué hermoso. ¿Por qué crees que pasaron 8 meses para que el Señor respondiera a ese regalo? Uno, porque no estaba preparada para recibir, y pues Dios no es un Dios que da cosas sin uno estar preparado, ¿no? Porque Él siempre primero lo prepara. Entonces, ¿qué fue lo primero que Él hizo en mi vida? Fue regalarme el perdón hacia mis papás, hacia mí misma, hacia mis familiares y hacia ciertas cosas que yo no perdonaba, que yo de pronto yo misma hubiera hecho, incluyendo a Dios, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pero ¿por qué usted va a querer perdonar a Dios? Eh, yo sentía que Dios había sido el culpable de todas las cosas que me habían pasado, porque muchas veces culpamos a Dios, porque es que si Dios no hubiera permitido que hubiera pasado esto, porque si Él es el que tiene el control, entonces ¿por qué Él permitió? Entonces yo sentía que Dios era el culpable de muchas cosas. E inclusive yo le echaba la culpa por haber nacido. Yo le decía, Señor, si tú sabías la vida que yo iba a llevar, ¿por qué hiciste que naciera? Mejor me hubiera muerto en el vientre de madre cuando se cayó o lo que sea. Entonces siempre fue como ese renegar. Entonces un día en mi habitación sola llorando y pidiéndole a Dios que por qué, o sea, porque yo vivía de esa manera, porque vivía triste, porque me sentía, si yo lo conocía a él, porque yo me sentía triste. Entonces, yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, perdona. Entonces yo perdoné a Dios, yo le dije a Dios, te perdono. Y hice una lista de todo por lo que perdonaba a Dios, porque no me quisieron cuando era niña, porque me rechazaron, porque me maltrataron, porque no me dejaban ser, porque me dijeron gorda, porque tenía baja autoestima, por los hombres que conocí y tal vez no me valoraron, porque él había permitido que me pasaran cosas que yo no quería que pasaran. Entonces cuando yo perdono a Dios, yo sentí como una liberación en mi espíritu, en mi vida y en mi alma. Estás hablando algo importantísimo del perdón y es tan importante contarle a las personas que nos están escuchando en este momento cómo fue ese proceso de perdón. Porque si uno no perdona, especialmente pues al Señor y a sus padres que fueron como ese nidito en donde uno empezó a gestar todo lo que es en la adultez, está de verdad muy mal en esta vida, ¿cierto? El perdón es algo tan importante. Quisiera que nos contaras un poco de cómo fue ese proceso de perdón con tus papás. Pues bueno, entonces la primera persona que yo recuerdo que Dios me puso en el corazón a perdonar fue a mi papá.
pero me llevó a perdonarlo desde el que lo entendiera que él también había sido un niño que lo habían dañado, que había tenido una infancia dura y que él tampoco nunca había recibido como ese amor que él quería tener, sino entonces yo siempre decía, es que mi papá es todo duro, es que mi papá no sé qué, y pues porque él también fue un niño que maltrataron mucho, ¿sí? Mis abuelos eran demasiado duros con él. Lo rechazaron también, lo sacaban de fiestas. Cuando yo comencé a escucharlo hablar, a saber lo que él decía, un día Dios me dice que le regale flores. No es común que a un hombre le regale flores. Entonces yo le regalo flores a mi papá y mi papá como que se queda como nunca me habían dado esto. Entonces en mí nació como esa ternura hacia él de verlo no como lo que yo había visto de él, el malo, el no sé qué, sino lo vi como un niño, ¿sí? Y como un niño que necesitaba ser amado. Entonces, desde ese día yo empecé como a verlo diferente, no sé, algo cambió en mí después de que le di esas flores, que lo veía, ya no lo veía como el malo, el que yo decía, es que fue terrible, que me pegaba, que eso no, sino como es un niño herido también, ¿sí? Después el perdón vino para mi mamá, porque pues yo sentía que mi mamá siempre había preferido a mi hermana mayor y a mi hermana menor. Entonces yo decía, no, es que a mí no me quieren, pero pues Dios también me llevó a ver que no era que mi mamá no me quisiera, sino que la que era tosca era yo. Yo era la que no me abracen, no me cojan, no me miren, no sé qué, y era aparte de todo muy rebelde y muy contestona con mi mamá. Entonces eso hacía que mi mamá como que pues tuviera cierto, no que ella me rechazara, sino que de pronto caminara como con pincitas conmigo para no de pronto decir algo que yo fuera a estallar, que yo fuera a explotar, porque era explosivísima, no me podía decir nada porque mejor dicho gritaba y levantaba la casa. Entonces ella como que caminaba así, entonces yo la perdono por lo que yo sentí, creí que ella me hizo, que yo decía que es que me abandonó, que no sé qué, pero también era una mamá cero amorosa con mis hijas, cero, o sea, yo digamos, ellas me trataban de abrazar y como que, como siempre, ese rechazo al contacto físico, entonces yo les decía, ay, ya, 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 mucho, mucho. Entonces ellas lo que hacían era como, ay, no, dame un abracito. Entonces ya, digamos, ellas me abrazan y ya sé que, digamos, digo, bueno, es el único momento que tengo y son el regalo que Dios me dio a mí, porque son de verdad un regalo. Y yo que son niñas sanas, que son niñas inteligentes, que son niñas que digamos, por ejemplo, a veces no me ayudan en ciertas cosas que uno como mamá dice, pero ¿por qué? No sé qué, deberían ser diferentes. Yo digo, son las hijas que Dios me dio y Dios me las dio por algo, porque algo quiere enseñarme a mí, algo quiere enseñarle a ellas y yo tengo que empezar a mirar qué Dios quiere enseñarme, porque todo lo que Dios nos da es para que aprendamos algo, para que crezcamos en Él, para que estemos con Él, para que lleguemos a eso a lo que vinimos, ¿no? A parecernos a Jesús. Muy lindo. Qué lindo. Bueno, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y que quisiéramos que asistieran a estos eventos. Hazles esa invitación. ¿Por qué es importante que acepten la invitación y que asistan a estos eventos? Bueno, es importante porque uno llega siendo una persona y en lo que va transcurriendo el tiempo, uno se va convirtiendo en lo que realmente Dios quiere que seamos, ¿sí? Es decir, todo no es perfecto y la vida es como un sub y baja. Entonces, uno empieza y uno dice, no, pero de pronto en la mitad del camino uno dice, no, pero es que pasa el tiempo y yo no veo cambios y no veo resultados y no veo esto. Pero si uno hace un balance, la vida sí ha cambiado, sí ha sido diferente, sí uno responde diferente a ciertas cosas que antes le pasaban, digamos, en cuanto a la ira, en cuanto a cómo reaccionamos al dolor, a situaciones que nos pasan, ante, no sé, digamos, una quiebra de un negocio, cómo reacciona uno diferente cuando está en Dios a cuando no está en Él. Entonces, digamos que es importante también porque uno crece, porque uno aprende a perdonar, porque uno aprende a amar de verdad ese amor que es realmente importante. Y uno aprende a que todos cargamos una herida y que entre todos podemos hacer que Dios trabaje en nuestras heridas en cada uno de nosotros, como familia, como fraternidad. Cuando uno se siente y le pregunta al otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Y esa persona le cuenta y uno dice, uy, pobrecita esa persona, voy a orar por ella, esta noche voy a orar por esa persona. O cuando es muy bonito también cuando el Espíritu Santo, uno está hablando con una persona y el Espíritu Santo le dice, ora por ella por tal situación, o siembra en ella esto. Y uno dice, y esa persona le dice, yo no necesitaba, y uno dice, Dios tan bonito que es que te hayas acordado de mí
para ser instrumento tuyo para poder bendecir a otros. Eso es hermoso y se siente una paz y una satisfacción que uno dice, ni haciendo todo lo que hubiera hecho en la vida, podría sentir esta paz y este amor, no sé cómo describirlo, esa satisfacción, ese deleite que se siente que uno diga, gracias Dios porque me utilizaste a mí que no soy nadie para ser tu vehículo, para bendecir a otros. Es tan hermoso aceptar esta invitación porque conocer a Jesucristo ha sido lo mejor que nos ha pasado, ¿cierto? Que Exacto. es algo espectacular porque marca un antes y un después. ¿En dónde te reúnes? Porque acá en Bogotá hay varios lugares donde nos reunimos a desayunar, a almorzar, a cenar, pero tú, ¿dónde te estás reuniendo? Yo voy al capítulo de Ama Santa Fe, que queda en Chapinero, al frente del Parque Lourdes, en un restaurante santanderiano. Es todos los jueves a las 12:10 del mediodía. Nos reunimos allí todos los jueves porque es un capítulo. Sin embargo, les vamos a colocar en la descripción todas las direcciones y ubicaciones donde nos encontramos para que ustedes nos visiten. Vamos a estar felices de recibirlos allá. En la descripción y aquí en el pie vamos a encontrar todos los teléfonos donde nos pueden contactar. Llámenos, escríbanos por WhatsApp, que nosotros vamos a estar esperando su contacto para que ustedes vivan lo que nosotros también hemos vivido. Ha sido una estrategia maravillosa llegar a esta organización y también invitar a Jesucristo a nuestro corazón, aceptarlo como Señor y Salvador para que Él haga con nosotros lo que le plazca. Por eso hoy le vamos a pedir el favor a Kelly que nos guíe en esas palabras que algún día repetimos y cambiaron nuestra vida. Bueno, entonces, Padre amado, Padre amado, te doy gracias por mi te vida, doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis te pecados, pido perdón por mis pecados, recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. como mi único y suficiente Salvador. Transforma mi vida Transforma mi vida y las de los que hoy escuchan. y las de los que hoy escuchan. En el nombre de Cristo Jesús te En lo el pido. nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias por haber repetido estas palabras. Comparta este video. Si les gustó, ponga me gusta, un comentario y realmente los esperamos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, aquí en Sendero de Triunfo. Que pasen buen día.